Continuando con nuestras presentaciones, tenemos ahora al doctor Ramón Julio Huamán Olarte. El doctor Ramón es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene la maestría en Salud Ocupacional y Ambiental en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Fisiología por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Clínica Internacional. Trabaja en la unidad de diagnósticos por imágenes, en la sección médicos y atenciones, en la Clínica Internacional, también como auditor en el área de auditoría en salud, en la sección de auditoría y calidad. Cuenta con lo que es trabaja en ISOS Consulting, realizando lo que es la vigilancia y monitoreo médico ocupacional, en la Clínica Santa Marta del Sur como auditor médico y en Constructora OAS como vigilancia y monitoreo médico ocupacional. A continuación, la presentación. Buenos días con todos. Primeramente quisiera agradecer a Yesenia Guapaya y al Instituto de Seguridad Minera por la cordial invitación que me han hecho llegar para esta presentación y poder compartir la experiencia en cuanto a lo que es salud ocupacional y específicamente en lo que es el contexto de sueño, ¿no? Particularmente estoy interesado de trabajar en esta línea de investigación, tanto en salud ocupacional como en investigación básica fisiológica. El contexto de la presentación está dentro de calidad de sueño y somnolencia en exposición hipóxica y hipovárica intermitente. Para esto hay que caracterizar algunos aspectos epistemológicos y nociológicos con los cuales hemos llegado a esta línea de investigación. Entonces, a manera de introducción, mencionaremos que la hipoxia como tal y la hipoxia intermitente son conceptos que, si bien es cierto, guardan cierta relación estrecha, tienen ciertas particularidades. En las diapositivas que presento en la parte inferior está la referencia bibliográfica que pueden ustedes corroborar y revisar si acaso gusta. Y para mencionar, por ejemplo, entre hipoxia e hipoxia intermitente, debemos de mencionar que aunque las mismas respuestas fisiológicas son provocadas por los mismos sensores y vías de señalización, la intensidad y la duración variadas de la hipoxia activa y desactiva diferentes mecanismos en diferentes momentos, lo que hace que los cambios fisiológicos finales inducidos en todo el organismo sean muy variables. Aparentemente, parecieran ser iguales. Sin embargo, en el tiempo se valora que no es así. Además, se ha informado una alta variabilidad en la tolerancia humana a la hipoxia y hasta ahora se sabe que varía a lo largo de la vida de los individuos. Epistemológicamente, dentro del contexto de la valoración y evaluación de un individuo, manejamos la teoría informacional planteado por el doctor Pedro Ortiz Cabanillas, médico neurólogo peruano, que plantea que los niveles de organización de los sistemas vivos y específicamente del humano se correlaciona básicamente desde 5 niveles: nivel celular, nivel tisular, nivel orgánico, nivel psíquico y nivel social. Entonces, la alteración fisiológica dado por el medio y viceversa, la relación interna fisiológica en relación a las variantes del medio, tienen estos procesos de cambio. O sea, hay procesos epigenéticos, por ejemplo, individuos nacidos a gran altitud o a mediana altitud, y procesos cinéticos, o sea, procesos de adaptación. Aquellos trabajadores nacidos a nivel del mar y que suben a grandes altitudes, intermitentemente para hacer trabajos en minería, en telecomunicaciones, en diferentes medios de producción. Entonces, los sistemas vivos organizados a nivel celular están codificados a partir de la información genética. Cuando esta información genética se modifica y hay una modificación grande del individuo humano, de su nivel celular, y específicamente a nivel del sistema nervioso. A nivel tisular, cuando hay modificaciones, hay sistemas de adaptación. Y a nivel orgánico, ya sea sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema nervioso, y hay una correlación sincrónica de adaptación en el tiempo. Y cuando hablamos del individuo humano, hablamos del psiquismo consciente e inconsciente. No dentro del contexto psicológico, hablamos de psiquismo consciente, inconsciente, aquellas relaciones que hay entre los núcleos subcorticales a nivel del encéfalo
por ejemplo, a nivel del tronco encefálico, a nivel del mesencéfalo. Núcleos como, por ejemplo, el tálamo, dentro del tálamo, del hipotálamo, o núcleos del tronco encefálico, como los núcleos rojos, el núcleo de Edinburgh-Westphal, la sustancia reticular ascendente, por ejemplo, que está en todo el tronco cerebral, y que tienen estrecha relación con vías aferentes y eferentes a nivel cortical. Y que cuando esa relación cortical forma redes neurales específicas en el neocórtex cerebral, estamos hablando ya de una configuración en relación con el entorno, en relación con la sociedad, o sea, estamos hablando de un psiquismo consciente. Entendemos así la configuración de un sistema vivo y específicamente del hombre. Entonces, hay efectos biológicos a la exposición intermitente a la hipoxia. Una cosa es cuando es una exposición a nivel de mar, o sea, exposición a grandes altitudes reales, de nivel de mar a grandes altitudes, considerando grandes altitudes por encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos las exposiciones a altitudes simuladas. En San Marcos, en la Facultad de Medicina, en el Instituto de Biología Andina, tenemos este simulador. Es una cámara hipovárica que nos permite hacer trabajos de investigación y trabajos en tiempo real de exposición a grandes altitudes, pero simuladas. Internamente cabe incluso una bicicleta ergométrica, perdón. Cabe también más o menos 5 a 6 personas internamente para poder hacer trabajos de investigación. Entonces, hablemos de conceptos. Hemos visto más o menos el contexto epistemológico. Ahora vayamos a aterrizar conceptos claros que nos van a permitir definir el trabajo que realizamos en conductores de transporte interprovincial en Lima, Huancayo. Conceptos de hipoxia hipovárica. ¿Qué es calidad de sueño? ¿Qué entendemos por calidad de sueño? Varios investigadores ya han reportado conceptos respecto a ello. Desde 2007, 2006, 2002 se han ido presentando trabajos de investigación en donde se ha considerado estos conceptos. O sea, es el hecho de dormir bien durante la noche y tiene un buen funcionamiento durante el día. O sea, y tener un buen funcionamiento durante el día. O sea, descansas y puedes responder ante las necesidades que se presenten en el día. Y no solamente es importante como un factor determinante de la salud, sino como un elemento propiciador de una buena calidad de vida. O sea, calidad de sueño va en relación a calidad de vida. Y calidad de sueño va en relación a la respuesta a la actividad diaria que se tiene que realizar. Planteado por Domínguez, Oliva, Rivera en el 2007, Rosales, Eguavila, Cruz y Rey Castro en el Perú 2007-2008, Sierra, Jiménez y Martín en el 2002, Sierra en el 2006. O sea, hay amplia información que nos define esto de calidad de sueño. ¿Y qué es somnolencia? También ya se han planteado conceptos desde el 2002 y nosotros nos quedamos con que es la tendencia de la persona a quedarse dormido, también conocido como la propensión a dormirse o la habilidad de transición de la vigilia al sueño, o sea, ese intervalo. La presencia e intensidad de una necesidad puede ser inferida por cuán rápidamente se inicia el sueño, cuán fácilmente es interrumpido y cuánto tiempo se duerme. O sea, la somnolencia es ese intervalo. ¿Y qué es la exposición intermitente? ¿Por qué hablamos de exposición intermitente hipóxica y hipovárica? En realidad, exposición intermitente es un concepto que se ha venido trabajando estos últimos 10 años. En el Perú poco se ha investigado sobre esto, y hay trabajos de investigación en Latinoamérica. Países como Colombia, Chile ya han hecho trabajos de investigación en trabajadores a grandes altitudes que periódicamente descienden hacia nivel de mar. Exposición intermitente son los desplazamientos a altitud con estancia corta de tiempo, ya sea horas cuando son laborales o días, seguidos por descensos a nivel del mar. Y puede tratarse de situaciones repetidas puntualmente. Exposición eventualmente intermitente, o sea, trabajadores que pueden ir 15-15, 20-10 o 27, o sea, que van y suben a gran altitud, o bien que se prolongan durante un periodo de tiempo de varios meses, exposición intermitente de intervalo, o incluso varios años, exposición crónica intermitente. Ya Vaquero en el 2019 nos había definido eso, pero en realidad el término hipoxia intermitente se usa ampliamente y se aplica a un amplio espectro de situaciones que van desde expediciones alpinas hasta apnea obstructiva del sueño. Ya estamos hablando de la parte clínica, ¿no? Sin embargo, en términos fisiológicos, a menudo hay pocas situaciones entre estas condiciones. Entonces, la hipoxia intermitente básicamente va a comprender una hipoxia intermitente, ya sea en personas que hacen alpinismo
o que se va más allá a grandes altitudes en vuelos espaciales, o hipoxia intermitente episódica, ya sea aquellos que practican deporte de paracaídas, o hipoxia crónica intermitente, como son nuestros trabajadores en las mineras. Y ya sobre esto también se ha escrito bastante. El artículo que está en la parte inferior refiere varios aspectos de lo que estamos mencionando. ¿Y qué cambios fisiológicos se presentan en esta hipoxia hipovárica? En esta exposición intermitente hipoxia hipovárica. Para fines de sistematización del estudio dentro de la fisiología hemos considerado estos 7 bloques, ¿no? Los cambios a nivel de fisiología de glándulas endocrinas, los cambios a nivel de la fisiología renal, cambios a nivel de la fisiología digestiva, cambios a nivel de la fisiología neuromuscular y de los sistemas sensoriales. También se pueden dar cambios a nivel del sistema respiratorio, que son los más frecuentes, cambios a nivel cardiovascular y cambios a nivel sanguíneo y sistema inmunológico. Lo que más se relaciona y lo que más se hace evidente son los cambios fisiológicos neuromusculares y los cambios en la fisiología respiratoria. La cardiovascular sí se correlaciona e incluso nos puede dar incluso hasta síntomas en un trabajador en exposición hipóxica y hipovárica intermitente. Ahora bien, en un artículo publicado en el 2018, se hace referencia a específicamente cambios a nivel sanguíneo y del sistema inmunológico, con alteraciones en la eritropoiesis y con incluso alteración en la angiogénesis y capilarización muscular. Hay una remodelación cardíaca. Como sabemos, a una exposición a grandes altitudes, la presión parcial hipovárica o la presión parcial de oxígeno disminuye y la presión parcial del oxígeno va a reflejarse en el intercambio gaseoso que se da a nivel respiratorio. Por lo tanto, va a haber una, entre comillas, deficiente saturación de oxígeno de la hemoglobina. Esta deficiente saturación de la hemoglobina lo que va a llevar es a un requerimiento mayor de glóbulos rojos. Y la respuesta fisiológica del organismo es una mayor producción de glóbulos rojos. Pero esto va en contra a la relación que hay entre los elementos formes y el plasma en la sangre. Se incrementan los elementos formes y la densidad de la sangre va a aumentar, lo cual va a llevar a riesgos, incluso a patologías que en el tiempo se pueden manifestar entre comillas, como se denomina, con un espesamiento de sangre, ¿no? La policitemia vera, por ejemplo, es una de las patologías más frecuentes en trabajadores mineros a grandes altitudes y que también se ha visto reflejada en aquellos trabajadores que han estado expuestos a hipoxia hipovárica intermitente. ¿Y de dónde viene este concepto de hipoxia hipovárica intermitente? Les dije que en Latinoamérica hay algunos países que ya están trabajando en eso. En el Perú muy poco se está trabajando, pero en la revisión que se realizó fue más o menos a partir de 1930. El Laboratorio Barométrico Soviético fue fundado en 1930 en la Academia Médico-Militar del Emigrado, donde se empezaron a hacer trabajos, sobre todo apuntando a lo que serían los principios fundamentales para los vehículos espaciales, ¿no? Los primeros trabajos fueron realizados entre el 46 y 49 con los desafíos hipóxicos, con valoraciones a nivel de sistema nervioso, valorar la relación de acapnia y la hipoxia a gran altitud, el sustituir, por ejemplo, el nitrógeno de helio en el aire inspirado y los principios fundamentales de las atmósferas artificiales en los vehículos espaciales. Muchos investigadores metidos en eso y también podemos decir que ahí se desarrolló el entrenamiento hipóxico intermitente y autonómico, sobre todo en pilotos, ¿no? Y en modelos experimentales. Los primeros trabajos se realizaron en el 38 y hasta el 43, donde se entrenaron pilotos expuestos repetidamente a hipoxia en cámaras de altitud, donde mostraron disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial en esta condición. Lo que sugería que el sistema autonómico o autónomo se veía afectado más rápidamente en este entrenamiento hipóxico hipovárico. En el 47, Gasenko y Kuznetsov hicieron trabajos en modelos experimentales. Primero realizaron trabajos en hombres y luego en animales. Investigaron la respuesta simpática a la hipoxia intermitente, lo que llevó a una recomendación para su uso en pilotos que realizaban vuelos de gran altura. Y en el 48 al 57, Nikolai Sivitlin hizo trabajos donde consideró los cambios del sistema nervioso autónomo con hipoxia
incluida la hipoxia intermitente como factores primarios de adaptación, y concluyó que entre los sistemas simpático y parasimpático no existe antagonismo, sino sinergia. En pregrado siempre nos han enseñado que el sistema simpático y parasimpático son antagónicos. No, la realidad con estos trabajos de investigación demuestra que son sinérgicos y complementarios unos con otros. Otros trabajos ya recientes en el 78, Merson, que encontró más o menos que la exposición de modelos experimentales en ratas a 5.000 metros, 4 horas por día durante 30 días, disminuye el tono arteriolar sistémico e inhibió el desarrollo de una forma hereditaria de hipertensión. O sea, la regulación o la alteración fue a nivel celular, incluso a nivel metabólico. En parte, estos primeros hallazgos han llevado a investigar los efectos de lo que sería la exposición hipóxica hipovárica, ¿no? En relación al sistema dopaminérgico. Y se encontró que las personas sanas con niveles bajos de dopamina en sangre y su precursor, la dihidroxifenilalanina, tenían respuestas ventilatorias relativamente grandes a la hipoxia aguda. Otros trabajos en la década del 90 mencionaban que la exposición hipóxica hipovárica inhibía la aclimatación habitual a gran altitud. Pero ¿cómo es eso? Decía, y su actitud, básicamente en relación a la actitud parasimpática principalmente, ¿no? Y a inicios de la década del 2000, tal inactivación básicamente fue apoyada por experimentos en modelos de ratas. ¿Qué modelos hay para estudiar el sueño? Hay varios modelos. En resumen, más o menos les estoy presentando el contexto, cómo aterricé yo para hacer el trabajo que hice. Uno de los modelos es la entrevista, el otro es el registro del sueño, el otro es el screening psicológico. Para esto hay escalas y cuestionarios que ya se emplean, ¿no? Por ejemplo, el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, el cuestionario de calidad de vida de individuos con insomnio, el cuestionario de evaluación del sueño de Letts, la escala de somnolencia de Stanford, la escala de somnolencia de Epworth, la escala de deterioro del sueño, la escala de creencias y actitudes sobre el sueño, la escala del insomnio de Atenas, la escala del sueño de Scope. Entonces, miren, hay un montón de escalas para poder estudiar y uno tiene que más o menos ir ajustando las condiciones en las cuales va a estudiar o va a hacer el trabajo de investigación para utilizar estos cuestionarios, porque cada uno de ellos tiene ciertas particularidades para ser usadas en el campo de investigación. Particularmente nos inclinamos por las dos escalas primeras, el índice de calidad de sueño de Pittsburgh y la escala de somnolencia de Epworth, que lo iremos comentando más adelante. También hay medidas de evaluación conductual, la polisomnografía diurna, mecanismos de Sorwa, la polisomnografía nocturna. Por ejemplo, hay medidas de evaluación conductual, la actigrafía de la muñeca, los mecanismos de evaluación del sueño. En polisomnografía, el test de latencia múltiple del sueño, el test de mantenimiento y vigilia. Y así, hay varios métodos para poder estudiar el sueño. Entonces, ¿y qué es el sueño? El sueño es un estado biológico, presente en casi todos los seres vivos y en especial en los humanos, que se define en función a características comportamentales y fisiológicas. Las características comportamentales indican que durante el sueño existe una ausencia o disminución de movimientos corporales voluntarios y se adopta una postura estereotipada de descanso. Al mismo tiempo, existe una escala de respuesta a estímulos externos de baja intensidad que es reversible, a diferencia del coma, dentro del contexto clínico. El coma no es reversible de por sí con estos estímulos externos. En cambio, el sueño, con estímulos externos de baja intensidad, puede ser revertido. Entonces, hay tres subsistemas anatomofuncionales que regulan el sueño. El sistema homeostático, que regula la duración, la cantidad y la profundidad del sueño, en el que se encuentra involucrado especialmente el área preóptica del hipotálamo. El sistema responsable de la alternancia cíclica entre el sueño REM y no REM, que ocurre en cada episodio del sueño, en el que estaría involucrado el tallo cerebral, la región del rostral del tallo cerebral. Y el sistema circadiano, ¿no?, que regula el momento en el que ocurre el sueño y el estado de alerta en el cual se ha involucrado el hipotálamo, sobre todo en la región anterior. Y las estructuras neuroanatómicas del ciclo de vigilia-sueño básicamente están relacionadas con redes y circuitos neuronales complejos a nivel cortical y que se encuentran interconectados entre sí
y en el que estarían involucrados núcleos neuronales del mesencéfalo y del tronco encefálico, a mencionar la sustancia reticular ascendente. Entonces tenemos el núcleo hipotalámico posterior en relación con las hipocretinas para la vigilia, el núcleo ventral lateral preóptico para el sueño no REM, el núcleo denominado reticularis pontisolaris lateral para el sueño REM, el núcleo supraquiasmático para la regulación o marcapaso del ciclo sueño-vigilia. Entonces, ¿y la somnolencia? ¿Cómo le entendemos esta? Aparte del concepto que ya mencionamos. Entonces, la somnolencia, dijimos, es la tendencia a dormirse, y cuando esto ocurre en circunstancias en las que la persona debería estar despierta, se denomina somnolencia diurna. Mejor dicho, lo lógico es que la noche se echó para dormir y el día para trabajar en los humanos. Pero ¿qué ocurre? Cuando la noche ha sido mal llevada, entre comillas, el trabajador no responde como debería responder durante el día. Esto se manifiesta con estados de somnolencia, con estados de aletargamiento. Entonces, a eso más o menos entendemos como somnolencia. Y se define como la incapacidad de permanecer despierto y alerta durante el periodo de vigilia, con episodios no intencionados de somnolencia y o sueño. Entonces, en realidad la somnolencia deteriora varias funciones psicomotoras y neurocognitivas. Estas alteraciones se dan a nivel, por ejemplo, como el tiempo de reacción, la capacidad de vigilia, juicio y atención, así como el procesamiento de información, que son indispensables para el adecuado desarrollo de actividades laborales sin riesgo. Sobre todo en aquellos puestos laborales en los cuales se requiere que el trabajador tenga la capacidad de vigilia, tenga la capacidad de discernimiento, el juicio, la atención, tenga la capacidad de responder ante situaciones adversas que se puedan presentar en el momento de la ejecución del trabajo. Efectivamente, o sea, no todo trabajador va a estar en su puesto laboral sabiendo que va a haber una eventualidad que pueda conducir a un accidente laboral. En realidad, todo puesto de trabajo de por sí o per se ya tiene una condición de riesgo. Que ésta se manifieste o que ésta se incremente como consecuencia de una mala actividad laboral de parte del trabajador, es cierto, pero si el trabajador está al 100% con sus capacidades psicomotoras y cognitivas o neurocognitivas vigentes, esto lo va a superar si acaso hubiera una eventualidad. En este caso, en la somnolencia, se ve deteriorada esas funciones psicomotoras y neurocognitivas. Entonces, en el sueño, fisiológicamente, ¿cómo se entiende el sueño? En el sueño, la actividad eléctrica cortical, o sea, a nivel de la corteza del cerebro, se manifiesta a través de un trazado electroencefalográfico, como se suele estudiar al sueño, ¿no? Ahí la corteza. En general, se identifican cuatro tipos o cuatro ritmos biológicos, ¿no? Que se van a caracterizar por su frecuencia, topografía y reactividad. Esto básicamente en el contexto fisiológico: sueño, el ritmo beta, el ritmo alfa, ondas teta, ondas delta, ¿no? Que ya tienen cierto rango de frecuencia. El beta entre 30 a 35 Hz, básicamente aparece en áreas frontales y en vigilia activa, asociada incluso con etapas de sueño nulo. El ritmo alfa entre 13 a 8 Hz, localizado en regiones posteriores durante la vigilia tranquila y con los ojos cerrados, ¿no? Y las ondas teta entre 4 a 7.5 Hz y las ondas delta menores de 3.5 Hz. Entonces, en las fases del sueño, en general, se han agrupado en dos grandes bloques: el sueño de movimientos oculares rápidos, conocido como sueño REM, o sueño paradójico, y el sueño de ondas lentas, conocido como sueño no REM. Entonces, las ondas cerebrales durante el sueño REM son muy similares a las ondas cerebrales durante la vigilia, que es algo paradójico, pero como sueño REM es sueño profundo, ¿no? Pero se ha visto y se ha evidenciado que hay ondas cerebrales que están presentes como si fuera el estado de vigilia. En contraste con el sueño no REM, que se subdivide en cuatro etapas diferentes entre sí y de la vigilia por patrones característicos de ondas cerebrales. Y acá podemos hablar de una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3 y 4. La etapa 1 caracterizada básicamente con ondas alfa, ondas teta. Y la etapa 2, un estado de relajación profunda caracterizado por ondas teta y complejos K,
que a menudo se asocia con esta etapa, ¿no? Y básicamente es un patrón de actividad cerebral de amplitud muy alta, que en algunos casos puede ocurrir en respuesta a estímulos ambientales. Y la etapa 3 y 4, básicamente, de sueño, que se denominan sueño profundo, donde predominan las ondas deltas de baja frecuencia de hasta 3.5 Hz o menores de 3.5 Hz y de alta amplitud. Entonces, en el sueño dijimos que hay cambios fisiológicos en el sistema periférico, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso autonómico, donde hay alteración de la respiración, la actividad cardiovascular, la regulación de la temperatura corporal. Va a haber modificaciones, la temperatura corporal va a disminuir, la actividad cardiovascular va a letargarse, la respiración se hace más, disminuye lentamente. Entonces, el sueño en grandes altitudes, ¿cómo se va a regular? Va a haber un proceso de aclimatación, de acomodación y de adaptación. Más o menos desde los 3.500 metros sobre el nivel del mar, la arquitectura del sueño se vuelve muy perturbada. La etapa 1 y el sueño de onda lenta se ven afectados, mientras que el sueño REM se encuentra bien conservado. Puede llegar a sueño REM, pero las etapas no REM son las que se alteran. La respiración periódica es común en todas las altitudes y aunque se asocia con aumentos de los índices de excitación, al parecer no tiene ningún efecto aparente en la arquitectura del sueño. Sin embargo, eso es algo contradictorio. Lombardi en el 2013 menciona que sí hay cambios a nivel respiratorio. Todavía no se ha hecho muy evidente. Algunos artículos que revisamos sí apuntan a una variación de la respiración, pero siempre mencionan la controversia. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos un estudio en conductores que titulamos La relación entre la calidad de sueño y somnolencia en conductores de transporte interprovincial en la carretera central de Lima, Huancayo, en el 2018. Este trabajo se realizó a raíz, sobre todo, de ver conductores informales que participaban en esta vía de transporte, entendiendo que los conductores eran conductores que no trabajaban para una empresa específica y que su actividad laboral la realizaban en tanto y en cuanto contaban con los pasajeros adecuados. Me explico mejor. Ellos llegaban a Lima, al terminal Yerbateros en buenas condiciones, si acaso se podía dar, o simplemente externamente al terminal de Yerbateros, esperaban que desciendan todos los pasajeros y a continuación esperaban que se llene de pasajeros. Entonces, en tanto eso dure 1 hora, 2 horas o 3 horas, esperaban y nuevamente retornaban a la ciudad de Huancayo. Y como sabemos, en el recorrido de la ciudad de Huancayo, Lima, hay zonas de gran altitud. Tiquio está por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estamos hablando de gran altitud. Los conductores son generalmente, les decía, conductores informales. Entonces, no tienen un horario de descanso adecuado, establecido. Descansan cuando pueden y donde pueden, mejor dicho. Descansan algunas veces en el mismo vehículo, o descansan en la maletera del vehículo, o descansan, en el mejor de los casos, en algún hotel, en el mejor de los casos y en muy raras ocasiones. Entonces, miren la condición en la cual descansan. Ese fue el contexto más o menos en el cual trabajamos. Pero más específicamente, cuando evaluamos la situación problemática, vimos estos 5 patrones: la del conductor, la del peatón, la del pasajero y el estado del bus y el estado del medio. O sea, específicamente estos patrones en la situación problemática condicionaban los accidentes de tránsito. Mejor dicho, la frecuencia de accidentes de tránsito que se daban en la carretera central eran condicionados por estos 5 factores: el conductor, el peatón, el pasajero, la condición del bus y el estado del medio. En el conductor consideramos, por ejemplo, aspectos como la ebriedad del conductor, la imprudencia del conductor, el exceso de velocidad, el cansancio del conductor, la calidad de sueño y la somnolencia. Si bien es cierto, en todo este contexto están implicadas las horas de sueño, las horas de trabajo, el hábito del sueño y algunas enfermedades, incluso estacionales, que se presentaban en los conductores, determinaban como factor para que el conductor sea partícipe dentro de los accidentes de tránsito. El peatón, básicamente la imprudencia del mismo, ¿no? El peatón podía estar cruzando la carretera, o el peatón podría estar en el mismo terminal caminando muy apegado al bus, y como
hay puntos ciegos al momento de iniciar la conducción para el conductor, podía tener accidentes. El pasajero como tal, también la imprudencia del pasajero, el exceso de número de pasajeros en épocas de fiesta, por ejemplo, el estado del bus, fallas mecánicas, el exceso de carga, la falla de luces, el estado del medio, por ejemplo, la gran altitud geográfica que mencionamos, hipobaria, hipoxia, la temperatura, el mal estado de las pistas, no señales de pistas. Les decía que cuando tenemos esas condiciones en el conductor traducidas, por ejemplo, he dormido poco, me siento cansado, no he dormido bien, no puedo dormir, tengo una enfermedad climática, gripe, tos, tomo medicinas para dormir, he pasado mala noche, demoro en conciliar el sueño. Entonces, eso era la primera aproximación que en una encuesta se hizo a los conductores. Entonces, esto lo tradujimos en algo que era, por ejemplo, el desarrollo de las actividades diarias. ¿Cómo desarrollaban? No desarrollo mis actividades diarias adecuadamente. Y de distracción, me distraigo rápidamente, parpadeo constante, disminuye mi respuesta ante una eventualidad y a veces me quedo dormido. Entonces, hay riesgos de accidente de tránsito que se van a traducir en muertes, en traumatismos, en discapacidades. Entonces, los efectos de este riesgo de accidente de tránsito se van a relacionar con efectos sociales, económicos y sanitarios. Ahora bien, entonces, todo esto que nos refería en la primera encuesta el conductor, he dormido poco, cansado, no puedo dormir, he dormido poco, he pasado mala noche, tomo medicinas, se va a traducir en somnolencia, de acuerdo al concepto que hemos mencionado. Como se traduce en somnolencia, básicamente va a ser una somnolencia excesiva diurna. Y esto nos estaría valorando la calidad de sueño. Entonces, para valorar la calidad de sueño, debemos de ver a 7 aspectos: la calidad del sueño subjetivo, la latencia del sueño, la duración del sueño, la eficiencia del sueño, las alteraciones del sueño, la medicación para dormir y la disfunción diurna. Estas características, si bien es cierto, al inicio no encontramos al 100%, pero más o menos nos aproximábamos entre 5 o 6 características, pudimos encontrar que se valoraba con el índice del sueño de Pittsburgh. Por eso le decía, uno elige el cuestionario en función a las características que quiere valorar y que quiere estudiar y las condiciones en las cuales quiere estudiar. Cuando encontramos calidad de sueño con esas variables, se nos aproximó más el uso del índice de calidad de sueño de Pittsburgh. Y para ver somnolencia, sé que sería la somnolencia excesiva diurna, se nos acondicionaba más la escala de somnolencia de Epworth. Entonces, ya habíamos definido qué escalas utilizar: el índice de calidad de sueño de Pittsburgh y la escala de somnolencia de Epworth. Entonces, la calidad de sueño, valorada con el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, tiene una estructura especial. Tiene 19 ítems contestada por el propio sujeto, tiene 5 ítems contestada por sus compañeros que acompañan su actividad laboral. Y valora lo que ya les dije: valora calidad de sueño subjetivo, valora latencia del sueño, valora duración del sueño, eficacia del sueño, alteración del sueño, medicación para dormir, disfunción diurna y puntuación. O sea, toda esta valoración se va a dar en una puntuación de 0,21. Y lo otro era que cuán fiable podía ser este índice de calidad de sueño de Pittsburgh y acaso se podía adaptar a las condiciones de nuestra realidad. Entonces eso implicaba una validación. Encontramos que la escala el índice de calidad de sueño de Pittsburgh ya había sido validada en el Perú. Este artículo, desarrollado por Luna, Robles y Agüero, nos hacía mención de esa validación y tenía una buena consistencia interna, más o menos de 0,8, y o sea, cumplía con lo que nosotros queríamos valorar en la investigación. Ahora, en la somnolencia, también en el mismo correlato, vimos que podíamos estudiar, por ejemplo, la somnolencia excesiva diurna. Y encontramos que la escala de somnolencia de Epworth
en versión peruana modificada, podía sernos de gran utilidad, porque valoraba el estado del sueño. En lectura, el estado de sueño sentado, como pasajero, o recostado, o sentado conversando, o sea, en qué momento se daba la presencia de esta somnolencia. Y también que ya esta estaba validada, perdón, en un estudio de validez de confiabilidad de la escala de somnolencia de Epworth en una población peruana, incluso en conductores, ¿no? En conductores, que era una tesis de grado de Rosales en la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, teniendo ya las dos escalas, sabiendo que estas dos estaban validadas, empezamos a hacer el trabajo. Valoramos la calidad de sueño con el índice de calidad de sueño de Pittsburgh y la somnolencia con la escala de somnolencia de Epworth. Y planteamos la relación entre calidad de sueño y somnolencia en quienes, en conductores de transporte interprovincial, conductores que, como les dije, con las características de ser conductores informales y que tienen, y dentro de esa informalidad, no tienen horas establecidas para el descanso. El lugar donde se desarrolló es la carretera central de Lima, Lima-Huancayo, en el 2018. Entonces, ya teníamos la calidad de sueño valorado con el índice de calidad de sueño de Pittsburgh. Ya teníamos la escala de somnolencia diurna o la escala de somnolencia de Epworth. Pero cada conductor tenía una particularidad, mejor dicho. Si podíamos tener las variables, la variable independiente y dependiente, especificando qué calidad de sueño era la variable independiente y somnolencia la variable dependiente, teníamos que identificar las variables intervinientes, mejor dicho, las variables características de los conductores. Para ello, empezamos a ver ciertas variables adicionales: la edad, el índice de masa corporal, el grado de instrucción, el estado civil, el número de hijos y años de experiencia de conductor. ¿Y por qué consideramos estos aspectos? Porque en trabajos anteriores, referentes a conductores de transporte interprovincial, ya habían tomado en cuenta estos aspectos. Entonces, consideramos relevante poder medir también esto en estos conductores informales. Si bien es cierto, estos actúan como variables intervinientes, estas se fueron acumulando en una ficha adicional a las escalas que ya teníamos. Entonces, en la correlación llegamos a las siguientes conclusiones. La calidad de sueño y somnolencia son variables mutuamente independientes en conductores de transporte interprovincial. 2. Se evidencia una prevalencia por encima del 80% de mala calidad de sueño en conductores informales de transporte interprovincial. 3. La variable edad y número de hijos no son independientes con la variable calidad de sueño en conductores de transporte interprovincial. El 27.8% de conductores presenta somnolencia con grados variables de apnea de sueño. Para las variables individuales, sociodemográficas y ocupacionales, existe una prevalencia media de 27% de somnolencia en conductores de transporte interprovincial. Los factores asociados a somnolencia fueron el sobrepeso, obesidad y tener 10 a más años de experiencia como conductor. La obesidad influyó el factor con mayor fuerza de asociación en conductores de transporte interprovincial. Entonces, con esto evidenciamos que efectivamente se tienen que plantear programas específicos ya para estos trabajadores si acaso hay una intervención de salud ocupacional. Tenemos la evidencia de que ya estos factores asociados a la somnolencia y por lo tanto a la posibilidad de mayores accidentes de tránsito fueron sobrepeso, obesidad y el contexto familiar, el contexto social. Por lo tanto, si ya identificamos estos puntos en vigilancia en salud ocupacional, deberíamos de apuntar a generar programas sobre peso y obesidad. ¿Qué perspectivas tenemos a futuro? Si bien es cierto, la parte de calidad de sueño y somnolencia en conductores ya es el corolario final de ese contexto que estamos manejando epistemológico y nociológico de lo que es sueño, de línea de investigación como sueño. Como perspectivas que se tienen que trabajar o que sugerimos que se trabajen a futuro son trabajos en modelos experimentales a grandes altitudes, por ejemplo, trabajos a nivel del sistema nervioso, trabajos con modelos experimentales que permitan imitarnos ciertas condiciones hipóxicas hipováricas. Si bien es cierto, repito, en el Perú muy poco se está realizando sobre esto. Los invito a poder participar en actividades que podamos hacer con el Instituto de Biología Andina de la Facultad de Medicina de San Marcos. Y como conclusiones, efectivamente,
La exposición hipóxica hipovárica intermitente condiciona ciertas alteraciones fisiológicas que van a repercutir en la calidad de sueño del conductor, lo que va a inducir a las posibilidades de mayor riesgos de accidentes laborales. Bueno, muchas gracias por su atención y nuevamente reitero mi agradecimiento a Yesenia Huapaya y al Instituto de Seguridad Minera. Estoy atento con ustedes para cualquier duda, sugerencia, algún comentario final. Muchas gracias.